Perfecto. Entonces, para iniciar la grabación, para que todos la puedan ver, mi nombre es Felipe Leighton y trabajo en la sección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Centro Sismológico, y esta tarde hablaremos sobre el desarrollo que hemos hecho para la estimación rápida de intensidades. Veremos un poquito a qué nos referimos con rápida, y desarrollos que hemos hecho para su visualización conjunto a nuestro equipo. Entonces hablaremos un poquito del efecto de los terremotos, que tiene centrado principalmente lo que es las intensidades, y después veremos dos grandes aplicaciones. La primera de ellas sobre los shake-maps y cómo la aplicamos a Chile, cómo los shake-maps también nos sirven para otras posibilidades, como ver cómo nuestro país se vería afectado por un terremoto frente a escenarios, y posteriormente un trabajo que hemos venido realizando hace un par de años de la estimación rápida de intensidades y cómo logramos su visualización. Esta imagen muestra las intensidades estimadas en más de 100 localidades, producto del terremoto del 2010, magnitud 8.8, un largo de ruptura de 400 a 500 kilómetros, digamos 450. Cada punto representa una localidad y el color es proporcional a la intensidad en escala MSK, según la escala del borde superior izquierdo. Como podemos ver también, para facilitar su comprensión, se han elaborado isocistas aproximadas de las zonas de intensidad 6, 7 y 8. Podemos ver que las intensidades en general varían fuertemente entre 5 y 8, pero que tenemos una gran zona afectada, casi todo el centro de nuestro país, y en este estudio se visitó cada una de estas localidades, haciendo una revisión del daño, que es lo que se utiliza para la evaluación de la escala de intensidad MSK, y haciendo una estimación de la zona afectada para lograr tabular la intensidad. Este es un estudio muy lento y caro, y que conlleva una gran cantidad de información que podría haber sido muy útil al momento de tomar las decisiones, pues nos permite entender qué zona fue la que se vio más afectada frente al terremoto, y eso, detrás de una catástrofe de esta índole, nos permitiría optimizar la distribución de recursos. Por lo tanto, las intensidades sísmicas, si bien son un efecto que no caracteriza directamente la fuente sismogénica, tiene que ver con los efectos en superficie que permiten tomar decisiones al momento de una catástrofe. Y esta es la motivación que nos impulsa a todo lo que vamos a ver durante esta tarde. Entonces iniciaremos hablando un poquito de los shake-maps. Esto es una herramienta que desarrollaron nuestros colegas en el USGS, y es un mapa que se elabora de manera rápida, que muestra los niveles de intensidad producto de un sismo. Para ello utiliza una escala de calor que está en el borde inferior, donde podemos ver que ella trata de reflejar la intensidad instrumental de un evento. Esto quiere decir que es proporcional a la intensidad sísmica, pero se basa principalmente en datos sismológicos. En este mapa, para entenderlo un poquito más, la estrella muestra el epicentro. Vemos que en la zona cercana se ven colores un poquito más cálidos, que se asocian a una intensidad 6, que va decayendo, y por lo menos podemos decir que en zonas más alejadas, ya aproximadamente a unos 200 kilómetros, la intensidad baja a valores inferiores a 5 o menores. Pero este mapa, lo interesante que tiene es que, por ejemplo, podemos ver que la localidad de Pomona, al sur de California, se ve afectada por este evento con una intensidad 6, que significa que causa conmoción en la población, puede producir daño en estructuras con muy alta vulnerabilidad, pero no produce daño en albañilería ni en estructuras con ingeniería, con algún nivel de ingeniería. Por lo tanto, nos permite ver de manera rápida el impacto que produce este terremoto en toda la zona cercana. Veamos cómo es la aplicación que hemos realizado para nuestro país. Después de un terremoto tenemos
estimación de hipocentro y magnitud, que aparece con una estrella negra en este caso, y tenemos la estimación de intensidades reportada a los pocos minutos de ocurrido el evento. Como pueden ver, no es que les cueste verlos, pero son puntitos que aparecen con colores muy pequeños porque nos representa la intensidad en zonas puntuales, en localidades, que se pierden en la inmensidad del mapa. A esto lo podemos complementar con las aceleraciones máximas registradas en los sensores que tenemos desplegados en la zona. Nuevamente tenemos valores volando, ahí les estoy mostrando algunos de ellos. Y también tenemos que estos valores no nos permiten tener una idea clara de lo que ocurrió producto de este evento. Sería mucho mejor tener algo como esto, donde vemos el hipocentro claramente marcado, como zonas como por ejemplo Punitaqui se vio afectado porque se encuentra muy cerca del hipocentro, pero si me alejo a una localidad al norte, por ejemplo lo que es La Higuera, la intensidad baja dramáticamente y se espera que la gente lo haya percibido, pero no produzca inconvenientes mayores. Entonces, este mapa lo que muestra, trata de representar la intensidad sísmica y esto lo hace basada considerando la intensidad instrumental. Esta intensidad busca representar el impacto del terremoto en superficie, que es muy ligado a lo que es el daño, pero se basa en mediciones de sensores sísmicos. En este caso, la aceleración o la velocidad máxima de la componente horizontal registrado en todos los sensores que están en esta zona. Si las podemos simplificar, vamos a limpiar toda la información que no nos servía y vemos una imagen bastante clara de lo que ocurre producto de este evento, que es un evento magnitud 4.9, réplica del terremoto del 2016, que afecta principalmente las localidades de Ovalle y Punitaqui, pero en la localidad de La Serena decae fuertemente la intensidad, observándose valores inferiores a 2. ¿Por qué buscamos innovar? Esta es una herramienta que, como les comentaba, desarrollaron nuestros colegas en Estados Unidos, y aquí se muestra el resultado del ShakeMap utilizando el desarrollo que ellos publican en su página web, y en general, si los comparamos con el nuestro, más allá de la presentación, son bastante parecidos, salvo en ciertas zonas que estoy demarcando en el panel del lado izquierdo, que podemos ver que se producen ciertas anomalías en la estimación de la intensidad. Estas zonas en particular son los puntos en que tenemos localizadas nuestras estaciones sismológicas y, como podemos ver, producto de la falta de ajuste de las relaciones de atenuación, no representan bien el impacto de este terremoto y generan estas mediciones medias anómalas. Entonces, en base a lo que nos ocurre siempre que innovamos, probamos un software, no nos resulta, entonces tenemos que empezar a modificarlo para que se ajuste de mejor manera a nuestras necesidades y no represente un mapa que no tiene estas anomalías que presentamos anteriormente. Les voy a contar brevemente cuál es el procedimiento que nosotros utilizamos para la estimación de los ShakeMaps en nuestro país. Partimos, acá tenemos el mapa y se localiza el hipocentro y magnitud del evento. Todos nuestros ShakeMaps requieren ese dato. A partir de eso, nosotros podemos localizar nuestro evento. En este caso vamos a tener que es un evento de contacto entre la placa subductante oceánica, que es la placa de Nazca, y la placa de tipo continental, que es la placa sudamericana. Este es un evento en el contacto de ellas, y nos va a permitir definir qué tipo de evento es. Un evento interplaca, un evento intraplaca de profundidad intermedia, más profundo, o un evento cortical. ¿Por qué es relevante definir eso? Porque cada una de estas familias de terremotos se caracteriza por tener un comportamiento distinto que generan estos eventos. En particular, la atenuación, como decae la energía con la distancia, es muy distinta para cada una de estas fuentes sismogénicas. Acá les muestro la atenuación en intensidad y podemos ver que los eventos corticales
son capaces de alcanzar grandes intensidades, pero muy cercanos a la zona del epicentro. O sea, en la zona epicentral pueden causar gran destrucción. Posteriormente, los eventos intraplaca se conoce que también producen unas grandes intensidades, gran daño, muy cercano en la zona epicentral. Y finalmente, los eventos interplaca, estos que habitan en el contacto entre las placas sismogénicas, se caracterizan por atenuarse de manera más leve que los dos anteriores. En cualquier caso, estas diferencias que yo les mostré era para un poco reflejar que poseen un comportamiento distinto, por lo tanto necesitamos saber qué tipo de evento se trata para asociarle a una ley de atenuación. Luego vamos a estimar vamos a recoger todas las observaciones del campo. En este caso vamos a utilizar solamente las aceleraciones horizontales máximas, que por sus siglas en inglés PGA, the Peak Ground Acceleration, hemos graficado en esta figura, en función de la distancia. Como conocemos la ley de atenuación, vamos a probar una serie de valores de magnitud que ajusten de mejor manera a los datos. Entonces, si se fijan, pese a que conocemos la magnitud, que es una estimación producto de las diferentes herramientas que ustedes han estado observando a lo largo de este diplomado, nosotros vamos a variar ese valor en torno a lo estimado para encontrar la magnitud con una gran cantidad de decimales que mejor represente las observaciones obtenidas en terreno. En este caso, como les estaba diciendo, se trata de las aceleraciones horizontales máximas. Esto es porque conozco la ley de atenuación y la voy ajustando para distintos valores de magnitud. Acá he puesto un rango muy amplio de valores para que se note la diferencia, pero en realidad lo que nosotros hacemos es, en torno a la magnitud reportada del evento, lo variamos un valor de más o menos 2 unidades, 0,2 y más o menos 0,2, y variamos un espaciamiento bastante pequeño para tener una magnitud que mejor ajuste con una gran cantidad de decimales que ajusta a las observaciones obtenidas. Teniendo este valor, conocemos el hipocentro, su magnitud, predecimos las intensidades en todo el mapa y le agregamos esta escala para hacerlo ya, como decimos en Chile, encachado o más bonito. De esta manera obtenemos nuestro mapa de intensidad. Si hay alguna consulta, Eddie. Sí, ¿cómo está, profesor? Buenos días, me con todo. Pero, ¿y esa intensidad, esa aceleración que se reporta, sería considerando solo la velocidad de transmisión en roca? ¿Es considerando como el PEA en toda esa zona, sin considerar los efectos de sitio ni las amplificaciones por los suelos? ¿O cómo reporta el mapa? Excelente pregunta. Lo vamos a discutir posteriormente, que buscamos reflejar las distintas amplificaciones producto de los efectos locales, te lo voy a mostrar más adelante, y solo como comentario, los registros que obtenemos del terreno evidentemente están en nuestras estaciones sismológicas, gran parte de ellas se encuentran en suelo competente, que nos permite hacer un mejor estudio de la sismicidad, pero en cualquier caso nosotros corregimos por el tipo de suelo que se encuentra en la estación y lo llevamos a roca. Teniendo las aceleraciones en roca, posteriormente la estimamos en toda la zona, en todo este mapa, con el efecto de sitio particular, como les voy a tratar de mostrar a continuación. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Profesor, ¿manejan diferentes leyes de atenuación, por ejemplo, digamos, para una misma región sismogenética? En este caso nosotros para Chile hemos probado, tenemos 2 leyes de atenuación que están hechas con datos exclusivamente chilenos. También hemos probado con las últimas leyes de atenuación publicadas por el equipo norteamericano del NGA, Next Generation Attenuation, para la subducción de Park y colegas y Cuen y colegas del 2020. Y también probamos con la ley de atenuación publicada por
ZAO el 2016 para los datos en Japón, y lo que hacemos es tomar todas estas que le nombré un montón, pero las tomamos todas y vemos cuál de ellas ajusta mejor a los datos que nosotros tenemos en nuestro país. Y bueno, damos toda la vuelta, pero obtenemos lo que sabemos que íbamos a obtener. Las dos leyes chilenas que utilizan solo datos chilenos ajustan mejor, y es una de ellas la que utilizamos, en este caso en particular, si les interesa, es la de Montalva y colegas del 2016. ¿Y en cuánto tiempo generan el ShapeMap después de un sismo? Yo eso también lo voy a comentar, pero básicamente tenemos dos versiones. Una que es la que le llamamos versión 0, que no es revisada por un ser humano y se genera antes de los 5 minutos del tiempo de origen del evento, y la versión 1, que es visada por un ser humano. Lo que veremos, fíjense que ahí está la versión del ShapeMap, la versión 1, esta sí fue revisada por un ser humano y él la validó, y para su posterior publicación la tratamos de, se publica en menos de 20 minutos desde el tiempo de origen del evento. Entonces esos son los tiempos que manejamos para la generación de estos mapas. El cálculo del mapa, no sé si eso ahí apunta a tu pregunta, una vez teniendo para esta zona, que estamos aproximadamente 600 kilómetros, se hace aproximadamente en 90 segundos, algo así, 1 minuto y medio. Se hace bastante rápido. Sí, una pregunta para el valor promedio de las componentes horizontales, ¿cómo lo ponderan? Es decir, sí, bueno, ¿cómo ponderan los valores horizontales de la aceleración? Eso depende de la ley de atenuación. En este caso, ambas leyes de atenuación, la de Montalva y la de Irini, que utilizan datos chilenos, usan la media geométrica. Entonces, el valor que tú le tienes que meter va a depender de lo que ocupa la ley de atenuación, y solo en este caso particular es la media geométrica. Gracias. Si hay más consultas, no duden en hacerla y vamos discutiendo. Si se adelantan, yo ahí les voy contando, ¿no? Sí, Así. sí, pero en inicio sí se registra, el mapa que vemos es en roca, o sea, considerando las velocidades en roca. Este El ShapeMap. mapa en particular está considerado en suelo, y te voy a mostrar un poquito las diferencias de cuando es en roca y es en suelo, con un zoom para que veamos las diferencias. Pero nosotros estamos generando los mapas. La verdad, el mecanismo lo genera en roca, lo guardamos, pero lo que ven los seres humanos es solamente en suelo. Ok, gracias. Sobre el efecto de sitio que me estaban preguntando, esta imagen muestra el valor de la velocidad promedio de los 30 primeros metros en Chile Central. No se maneja mucho, pero básicamente aquí está Santiago. Y el color es proporcional a este valor de B/S30, la velocidad promedio armónica, en toda la zona, aproximadamente unos 300 kilómetros de nuestro país, que es bastante angosto, pero muy largo. Y vemos que lo hemos graficado desde una velocidad muy baja, aproximadamente 180 metros. Hemos incluido valores menores para que refleje cuando no hay, por ejemplo, en zonas lacustres, en lagos, y se extiende hasta aproximadamente unos 2.000, 2.200 metros partido por segundo, que son estimaciones que se hacen para los valores en roca. Lo que quiero que noten de este mapa es que gran parte de él básicamente es rojo. Y estos valores, fíjense que la última escala es absolutamente logarítmica. Estamos hablando de valores por sobre los 1.000 metros partido por segundo. En general, la gran parte de la superficie de la Tierra es sobre roca. El problema es que las localidades, las ciudades, como aquí aparece Santiago, no todas, pero muchas de ellas, se encuentran fundadas en suelo. Entonces, si bien el error que uno se produciría en considerar solo roca es bastante pequeño,
porque el suelo no es un porcentaje menor de la superficie terrestre. Las localidades, las ciudades, pueblos y villas usualmente se encuentran emplazadas en suelo. Por lo tanto, el error, si bien es poco en área, es muy importante con respecto a su representación. Y es por eso que el ShakeMap Sequence que nosotros estamos desarrollando, y también nuestros colegas norteamericanos, sí consideran este concepto del efecto del suelo. Y aquí les muestro un ejemplo. En el caso de la izquierda, sí tiene corrección por efecto de sitio, y en el caso de la derecha no. Si se fijan, en la derecha se presentan estas elipses que básicamente muestran la atenuación con la distancia del plano de falla, que es representado por este rectángulo negro, y va decayendo bastante suavemente. Pero si hacemos zoom en esta zona, vemos que, en particular en la localidad de Pica, hay un efecto de sitio que hace que aumente la intensidad. Acá tenemos una estimación de una intensidad, digamos, entre 5 y 6, pero por el efecto de sitio aumenta, y tenemos que en Pica tenemos una intensidad en realidad entre 6 y 7. Un grado de intensidad que es bastante importante, y acá también se producen en otras zonas no habitadas, en todo caso, vemos que hay aumentos de la intensidad producto de las condiciones locales del suelo, que las estamos considerando a través de este parámetro de BSUS 30. Le Sí, muestro perdón, otro. una pregunta. Entonces, Adelante. en este caso particular, ¿el efecto de sitio se considera a través del BS30? Es decir, ¿es la forma en cómo se va a considerar que hay un efecto de sitio, o hay otras formas de considerarlo? Buena pregunta, Jonathan. Utilizamos el BSUS 30 porque es lo que está en las leyes de atenuación. Por lo tanto, todo esto está ligado a cómo metes la aceleración, cómo calculas la distancia, el efecto de sitio, qué tipo de magnitud es la que incorpora. Bueno, todas las leyes de atenuación modernas utilizan MW. El cálculo de la distancia, en particular para las dos leyes chilenas, se hace con la distancia de Joyner y Moore, que es la distancia mínima al plano de ruptura. Entonces es el parámetro, y el efecto de sitio en este caso se considera con BSUS 30. Por lo tanto, sí, Una última pregunta, y respecto a lo mismo, por eso, perdón interrumpirlo. adelante. El BS30 lo están calculando con topografía, ¿verdad? Porque es imposible que tengan el BS30 de todo Chile. Sí, el BSUS 30 proviene de un trabajo que realizamos con unos colegas donde consideramos mediciones, geología y topografía. Lo que hemos observado es que en unidades geológicas que tenemos bien caracterizadas, tú puedes tener topografías pendientes bastante bajas, pero sabemos que tienes velocidades altas. Por lo tanto, partimos con un valor que es como una cota inferior para cada unidad geológica, y las hemos dividido para todo nuestro país utilizando un mapa que es de escala 1 a 1 millón, y agregamos un factor adicional de mayor velocidad proporcional a la topografía. Entonces, efectivamente, no tenemos mediciones detalladas, tenemos solamente en ciertos puntos que nos sirven como puntos de control para la estimación de la velocidad en las unidades geológicas, y este aumento de ella producto de las condiciones topográficas. Gracias, o sea, pero prima la parte geológica, toda la Prima la geología. parte geológica. Sí, en Chile nos dimos cuenta que la topografía, por ejemplo, en Santiago hay un valle con topografía bastante plana, pero tenemos depositadas gravas muy competentes que tienen velocidades BSUS de sobre 500. Esa es como la velocidad más baja que encuentras en Santiago. Entonces, asumir un valor por topografía te van a dar inferiores a 400 y castiga bastante. Muchas gracias. Profesor, ¿no han comparado el BC30 que tienen ustedes con el del Servicio Geológico de Estados Unidos? Sí, sí, de hecho, y partimos nosotros con esos valores,
utilizando la técnica que ellos tienen publicada y nosotros la replicamos y observamos esto que yo te mencionaba que para zonas que nosotros teníamos datos porque hemos realizado mediciones, se subestimaba la velocidad observada. ¿Qué interpolador utilizan para el ShakeMap? No utilizamos un interpolador, lo que hacemos es encontrar una magnitud representativa, tienes el hipocentro, la magnitud, y predecimos la intensidad en toda la zona utilizando el BSUS30 en cada punto. A diferencia de lo que hace ShakeMaps de nuestros colegas norteamericanos que utilizan una mezcla entre los datos y la interpolación por la atenuación, por la ley de atenuación. No sé si esa era tu pregunta, Juan Carlos. Sí, profesor. Gracias. Entonces, efectivamente, nosotros lo hacemos distinto porque la metodología que utilizan nuestros colegas fue insatisfactoria en nuestro caso. Mi impresión es que se debe a que nosotros tenemos muchas menos estaciones que ellos. Ellos básicamente tienen una distancia entre estaciones de menos de 60 kilómetros y nosotros en las zonas más densas de nuestro país tenemos aproximadamente 200 kilómetros entre estaciones. Algunas veces 150. Por lo tanto, la utilización de esto, de la mezcla del interpolador del dato con la interpolación generaba estas anomalías que les presenté anteriormente para la estimación del ShakeMap. Ahora vayamos a un detalle. Estos dos mapas consideran un escenario para Chile Central frente a Santiago. El mapa de la izquierda es considerando condiciones de roca y el mapa de la derecha utiliza esta estimación de BSUS. Se ven prácticamente iguales. Podemos ver que, por ejemplo, en esta zona aquí donde está en Talca hay mayores intensidades, por lo tanto es distinto, es un poquito mayor, pero concentrémonos en Santiago, que es la capital de Chile, y vemos que las amplificaciones producto de las condiciones de suelo son importantes en ciertas zonas donde tenemos suelo, que no se ve en general en los mapas como la mayor parte de la superficie es roca, no se observa esta diferencia. Pero si me voy al detalle, puedo ver que tengo amplificaciones que quizás pueden ser de factores cercanos a 2, y eso es muy grande en términos de aceleración. Estos otros son dos mapas reales que muestran réplicas del terremoto de Illapel de 2016, donde hemos comparado el efecto que tiene la magnitud en los ShakeMaps. Y es un poquito validación de la herramienta. Vemos que para este evento del panel de la derecha se tienen mayores intensidades en todas las localidades cercanas. Tenemos comparando un 3.8 con un 4.9. Entonces esto nos muestra que efectivamente es un parámetro que es importante y que la intensidad depende fuertemente de él y lo reflejamos de buena manera a través de esta herramienta. Ahora les voy a contar un poquito sobre los elementos que tiene el ShakeMap, y en realidad esta es como la versión chilena de esta herramienta, es distinta a la que utilizan nuestros colegas norteamericanos, así que por eso lo modificamos brevemente. Partimos con un encabezado donde mostramos el título y la versión del mapa, donde les contaba, veremos más adelante, que tenemos 3 versiones, 0, 1 y 2, y esta es indicada claramente en el encabezado, y esto es acompañado con los datos hipocentrales del evento, magnitud, hora, en tiempo UTC. A continuación tenemos el mapa, que es lo que todos hemos visto, y a veces se agrega un rectángulo negro mostrando la falla finita en caso de que la magnitud así lo requiera. Como les comenté, se utiliza la menor distancia al plano de falla y es un parámetro muy importante. Y finalmente agregamos esta escala, que es la misma para todos los eventos,
donde se habla de la percepción del evento, hablando en términos desde no sensible hasta extremo, con aceleraciones bastante altas. El daño potencial, un poquito promedio en base a la intensidad que estamos estimando, desde ninguno hasta muy alto. Por ejemplo, intensidad podemos tener poco daño, generalmente en estructura sin ingeniería, y cuando ya tenemos intensidades 7 o superiores, ahí comenzamos a tener daño en infraestructura importante. Y finalmente tenemos este valor de la intensidad sísmica, que le llamamos instrumental, pues se basa en los registros que recolectamos del evento y que está reflejada básicamente en la escala MSK. Una pregunta. Adelante. Ya, esto está en función a una edificación que está construida con normativa. O cómo se lo concibe, por ejemplo, el nivel de daño que puede tener. Porque una cosa es que tenga un registro a nivel intensidad nivel 6, que sea en una estructura de hormigón construida bajo normativa, y otra que sea una construcción informal, porque hablamos de percepción y de daño potencial. Efectivamente, este como que trata de ir a un daño promedio, pero tienes toda la razón. Es una estimación promedio y el nivel de daño real depende de la vulnerabilidad, y eso está en la escala MSK cuando tú hablas de vulnerabilidad mayor a vulnerabilidad menor. En particular, por ejemplo, el hormigón presenta solo grietas, que son grietas normales, de intensidad 7, en intensidad 8 comienza a presentar un poco daño, pero no colapso. Por lo tanto, efectivamente, esto habla un poquito en términos promedios, y lo que recomiendo para interpretar este valor de intensidad es con la estrategia que se utiliza para la estimación de la intensidad MSK. O sea, ahí tú puedes traducir estos valores de intensidad a daño potencial en distintas infraestructuras. Gracias. Sí, una pregunta. ¿Es correcto llamar a estos mapas, o cuál sería la diferencia con lo que llaman los mapas de intensidad macrosísmica? La intensidad macrosísmica es la intensidad sísmica real que tú observas en terreno con una visita. Entonces, en este caso, nosotros, nuestros aliados, que son nuestros socios, la Oficina Nacional de Emergencia y Mitigaciones, tiene informantes Mercalli en terreno que nos entrega información que también la utilizamos para la calibración del mapa. Y esa es la información de la intensidad real observada en terreno. Pero como tú interpolas la intensidad al resto del mapa, es lo que se hace complejo. Entonces, los mapas de intensidades macrosísmicas son mediciones puntuales de la intensidad en terreno y requiere la existencia de infraestructura. Si no hay un pueblo, no hay casas, tú no sabes cuál es el impacto que el terremoto produjo. Ok, pero entonces, en estricto sentido, no podría llamarle a un shake map, a un mapa de intensidades sísmicas, como escala, un mapa de intensidades macrosísmicas. Para eso necesitaría ir a visitar el sitio y determinar la intensidad real. Exacto. Ok, perfecto. Exacto. Gracias. Entonces, este mapa el shake map lo que busca es 5 a 20 minutos de ocurrido del evento que te dé una idea de lo que ocurrió. Pero, indudablemente, nosotros hay que validarlo, correlacionarlo, ir a terreno, medir, ver las variaciones y tener una idea mucho más clara de lo que ocurrió, porque pueden producirse variaciones en la intensidad que no somos capaces de reflejar. Y por ejemplo, estos mapas que se generan con el reporte de las personas, es decir, que cómo lo percibieron o cómo sintieron, si se cayó algo, si vieron afectaciones, y que se traduce de alguna forma en una intensidad. ¿Eso se podría considerar macrosísmico o tampoco? Depende del informante. Efectivamente son estimaciones macrosísmicas, pero de ahí depende de la calidad del sensor. En realidad es una estimación macrosísmica, pero
va a depender, yo cuando hablo de sensor, es el informante. Si es un informante entrenado que es capaz de reportarte fidedignamente la intensidad, es un mapa valioso. En cualquier caso, es un mapa de intensidades macrosísmicas. La validez de este instrumento va a depender de de los sensores, los informantes, hicieron un buen trabajo o no. Ok, gracias, muy amable. Este mapa no busca reemplazar el valor, las intensidades, sino que, de hecho, nosotros busca complementar esto para tener una visión a nivel de mapa del impacto del terremoto. Hemos hablado brevemente sobre que esta versión que utilizamos nosotros posee 3 versiones del mapa. La primera, la versión 0, se genera de manera automática y va a considerar el hipocentro y magnitud preliminar, y hoy en día nos hemos dado cuenta que debemos considerar las observaciones de las aceleraciones generadas en terreno. Estamos trabajando en esta versión para generarla de manera automática, y la estimación de hipocentro y magnitud se hace a través del análisis preliminar que les habló Sebastián Arriola a inicios de esta semana. Nosotros tenemos 2 publicaciones, una publicación preliminar que utiliza software principalmente automático y una publicación final. La versión 0 utiliza esta publicación preliminar porque es un mapa muy rápido. La versión 1 se genera en la oficina de procesos y análisis con la localización final del evento y su magnitud, y además es una versión que es revisada por un ser humano. La primera es automática, rápida. Los analistas van a estar analizando las señales, por lo tanto no tienen tiempo de andar mirando mapas, así que se manda directamente a los usuarios en cuestión. La versión 1 sí ya se localizó el evento, ya se publicó y es revisada por un ser humano. Y en el último caso tenemos la versión 2, que puede considerar información más avanzada de la magnitud y o presencia de un plano de falla. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Acá tenemos las distintas versiones para el terremoto del 2015 en Illapel, un terremoto de magnitud 8.4. Y esto es la versión 0, que se genera a los 5 minutos desde el tiempo de origen del evento. Considera la localización preliminar y la magnitud preliminar, que fíjense que es una magnitud bastante baja para este evento en particular. A continuación tenemos la versión 1, que se publica a los 20 minutos del tiempo de origen, donde se ubica la localización final y la magnitud final del evento, la magnitud real, pero a los 20 minutos todavía no tenemos una buena estimación del plano de falla, y se estima de manera completamente automática, que lo único que busca es centrar el hipocentro al medio del plano. Todo lo que hace este plano de falla, y las dimensiones dependen de relaciones de escala en base a la magnitud. Y finalmente tengo la versión 2, que es la magnitud final, que no varía, y fíjense que el plano de falla se traslada levemente hacia el norte, y eso genera que la intensidad aumente en La Serena. Les voy a mostrar acá el caso de La Serena, tiene una intensidad que aumenta levemente y disminuye en Valparaíso, y esto se genera cuando ya tenemos un análisis detallado del plano de falla, que puede ocurrir 30 a 45 minutos después del tiempo de origen, y ya muestra un mapa que se espera sea mucho más rápido, mucho más cercano a la realidad. En cualquier caso, esto todavía no considera observaciones detalladas del daño producto del terremoto, que, como hemos discutido, puede tomar varias semanas. Acá les muestro otro ejemplo. Este es para el terremoto del 2014. La versión 0 no incluye datos instrumentales en este caso, y se genera a los 5 minutos desde el tiempo de origen. La versión 1 ya tiene la magnitud real del evento, un 8.2, pero el plano de falla se encuentra centrado en torno al hipocentro, cuando en la realidad el plano de falla fue mucho más profundo, más cercano a la costa, generando intensidades mayores,
que sobre todo en la localidad de Iquique, fíjense que acá estoy marcando con el puntero láser, se registraron intensidades mayores, pero uno dice, bueno, 20 minutos de ocurrido el evento, pueden haber variaciones, pero esto ya me da una imagen bastante clara de que es un evento que afecta a las localidades de Arica y Iquique con intensidades 7, quizás un poquito más. Entonces se espera daño cuando en realidad sí hubo daño en ellas, pero es lo que vamos mejorando a medida que transcurre el tiempo y el conocimiento de los terremotos. Este es un caso interesante, un ShakeMap real de hace un par de años, donde tenemos un evento de muy poca profundidad, solo 10 kilómetros de profundidad, en la cordillera, donde ya tenemos una sismicidad más bien cortical, y vemos que estos eventos corticales, como discutíamos anteriormente, producen una gran intensidad, alcanzan hasta intensidad casi 4, para una magnitud bastante baja, magnitud 3, y decae fuertemente con la distancia. En menos de 50 kilómetros la intensidad ya es 0. Básicamente solo fue percibido en Chillán y está muy bien reflejado por las leyes de atenuación y los mapas de ShakeMaps. Como les comenté, nosotros junto con nuestros colegas de ONEMI estamos utilizando los ShakeMaps para prepararnos a través de escenarios. Este refleja la realización de un terremoto magnitud 9,5 en Chile central, rompiendo desde Valparaíso hasta la península de Arauco, que sería de mucho mayor impacto que el terremoto del 2010. Y básicamente lo que me dice es que se va a ver afectado desde La Ligua, al norte de Santiago, hasta Angol, con intensidades superiores a 7, generando un gran daño en toda esta zona. Sí. Sí, en este caso del escenario sería o incorporaría partes de la versión 0 del ShakeMap, es decir, sin tener mediciones instrumentales. Efectivamente. Entiendo que definiría una fuente sísmica con una cierta geometría, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente la versión 0 sin datos instrumentales, y eso te permite, no refleja, porque el terremoto no es real, por lo tanto no tenemos registros reales, pero te permite tener una idea de qué tipo de impacto se produce. Acá tenemos otro. ¿Sí? Perdón, creo que no había algo. ¿Cómo generaron el ShakeMap? Se utiliza, es como la versión 0 que hablaba anteriormente, donde asumimos un cierto plano de falla que lo generamos en base a la localización del evento. Fíjate que acá lo ponemos simplemente en el medio, puede estar en cualquier parte. La localización del hipocentro frente a estos grandes terremotos, la verdad que pierde relevancia. Y generamos un plano de falla en función de la magnitud y la zona de ruptura frágil del contacto sismogénico, y estimamos en base a esta magnitud la intensidad en toda la zona. Sí, pero ¿en qué lo modelan? ¿O tienen un software de modelamiento? No se hace ningún tipo de modelamiento conociendo la magnitud. Estiman la intensidad porque conocen la magnitud y en cada punto vas a conocer la distancia, y es una estimación bastante utilizando solamente las leyes de atenuación. Por eso, pero ¿en dónde lo generan? Por ejemplo, no sé si es que ustedes también trabajan con el OpenQuake, que hace eso, ya, o con qué lo trabajan para poder tener el ShakeMap. Lo hacemos nosotros de la misma forma que funciona OpenQuake, pero lo generamos nosotros. En un software que ustedes han hecho. Exactamente. Para eso. Exactamente. Ok. Ya. Es que básicamente la versión 0 del ShakeMap. El ShakeMap puede operar con o sin datos. ¿Te fijas? Entonces, nos permite este uso adicional. Ok, gracias. Una pregunta más. Para aquellos países donde la instrumentación no es tan buena, ¿qué tanto se recomendaría utilizar
esta versión 0 de los mapas, bueno, este enfoque de la versión 0 de los mapas de intensidad como para gestionar el peligro, no sé, o bueno, ordenamiento, o tener una idea de cuáles serían las afectaciones debido a sismos. Yo creo que como mapa sería bastante bueno. Pienso que en este caso, si tú ya básicamente tienes... A ver, yo creo que hay un caso crítico. Si tú no tienes ninguna observación, vas a hacer escenarios básicamente y quizás puedas utilizar la herramienta que publican nuestros colegas en el USGS, porque no hay datos. Si tienes muy pocos datos, que es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos entre pocos y muy pocos, ahí es donde veo que no funciona bien la herramienta que tienen nuestros colegas con que ellos le dan mucha importancia a hacer esta interpolación. O sea, ahí yo pienso que sin probarlo, sino que especulando, según nuestra experiencia, no funcionaría muy bien. Entonces yo creo que si tú tienes muy pocos datos, o sea, si no tienes datos, puedes ocupar la nuestra o la de ellos, va a ser lo mismo, como discutíamos anteriormente, como lo hace el OpenQuake. Si tienes pocos datos, podríamos probar, pero pienso que la herramienta de nuestros colegas norteamericanos está orientada a redes bastante robustas. Funciona bien, por ejemplo, en Italia, en Japón, en Taiwán, donde tienen muchas estaciones sismológicas, pero con pocas estaciones no funciona muy bien. Si tú la verdad no tienes datos en tiempo real, solamente tienes magnitud y te gustaría generar tus propios mapas de ShakeMap, se podría probar si las leyes de atenuación que ellos están utilizando son adecuadas. En caso de no ser así, podríamos apoyarlos en la generación utilizando las herramientas como las que les he presentado en esta tarde. Gracias, muy amable. Profesor, en el caso del ShakeMap que utilizan la versión 0, bueno, me imagino que como utilizan una ley, bueno, como mencionan que utilizan la ley de atenuación, pues es para, en este caso, el periodo estructural 0, el BC30, la distancia respectiva, etcétera. Pero bueno, tengo entendido que las leyes de atenuación tienen una distancia máxima, ¿no? Para ciertos cálculos, o esta distancia no tiene un límite, digamos, o es para dentro del territorio chileno nada más. Claro, efectivamente tiene una distancia máxima y está considerada en los mapas. Si te fijas, este mapa es una versión antigua, la hicimos anteriormente. La distancia máxima suele ser 300 kilómetros, pero es la distancia mínima al plano de falla. Entonces tú te tienes que poner en el borde, en particular el borde norte, y 300 kilómetros hacia allá te permitiría extrapolar. Nosotros estamos considerando el plano de falla y 2 grados hacia el norte y 2 grados hacia el sur. Norte y sur porque nuestros terremotos son norte y sur, ¿te fijáis? Y en términos de ancho este-oeste, ahí hacemos trampa y consideramos solamente la franja que representa nuestro país. Para generalizaciones habría que analizar el caso particular. Ok, gracias. Otro escenario que hemos utilizado, otra herramienta que hemos utilizado es este escenario de una falla cortical en el poniente de Santiago, que está demarcado con esta línea negra, y es básicamente para reflejar que algo que probablemente ustedes conocen, pero permite transmitir la información al público. Básicamente de los terremotos corticales, una falla cortical que tiene el plano de falla acá, en profundidad, y genera un gran daño en la zona oriente de Santiago, y que se atenúa fuertemente llegando al extremo poniente, donde tenemos intensidades del orden de valor 6, que básicamente ya no hay daño. Entonces, esto es algo que nosotros sabemos, manejamos. Acá hay un poquito de números que nos permiten bajar la pelota y aterrizarlo, pero si se fijan, es una herramienta que permite transmitir a los tomadores de opinión, a los tomadores de decisión, de políticas públicas, que
frente a un terremoto importante en esta falla cortical, vamos a generar gran daño en toda la zona cercana a la superficie de esta falla, que se va a ir atenuando fuertemente con la distancia. Entonces, es por eso que estos mapas, si bien son bastante especulativos, nos permiten tener esta imagen de lo que se esperaría frente a un sismo importante de estas características. Iremos a la parte 2 de esta presentación. Ahora hemos utilizado los mapas, los shake-maps, y nos permiten tener una imagen bastante clara de lo que ocurre en un terremoto, pero el tema es que toma su tiempo en generarse. El shake-map se basa básicamente en esta relación del trabajo inicial de Wald del año 99, que me liga la aceleración horizontal máxima con la intensidad. Y es lo que hemos estado utilizando a través de la velocidad o la aceleración con la intensidad sísmica, como aparece en la escala. La aceleración máxima o la velocidad lo podemos relacionar con la intensidad. Esto lo adaptamos para el caso chileno, donde vemos una gran dispersión de los datos, pero existe una correlación entre intensidad y aceleración máxima o velocidad máxima. Y les insisto que si bien hay una alta dispersión mostrada por las barras horizontales, sí hay una clara tendencia, y esto nos va a permitir, en base a parámetros instrumentales, estimar la intensidad de los registros en tiempo real. Veamos esto. Acá volvimos al mapa que vimos del terremoto de Iquique, y acá vemos desde el tiempo de origen, analizamos el registro en una estación en la localidad de Arica, y segundo a segundo estimamos la intensidad que se presenta en el eje vertical. Para la localidad de Arica se estima una intensidad 8, mucho más daño. Aquí este es un sensor que está en roca, y se estima una intensidad máxima entre 6 y 7. Igual una intensidad, fíjense, a los 70 segundos desde el tiempo de origen. Poco más de un minuto, desde que ocurre el evento, tengo una estimación de la intensidad. Para la localidad de Iquique, a los 50 segundos desde el tiempo de origen, de hecho, es cuando ocurre el movimiento fuerte, que de la aceleración que estoy grabando en tiempo real, tengo una estimación de la intensidad que puedo reportar a la gente que monitorea las catástrofes en nuestro país. Acá vemos otro caso para la localidad de Iquique, nuevamente estimaciones bastante cercanas de 7, y nos vamos un poquito más al sur a Tocopilla con estimaciones bastante buenas. Y esta, por ejemplo, está muy al sur, ocurre a los 110 segundos desde el tiempo de origen, básicamente 2 minutos en que ocurre. A los 2 minutos desde que se inicia la ruptura, tengo esta estimación de la intensidad. Veamos casos similares para el terremoto de Illapel. Esto es en la ciudad de La Serena. En Santiago, veo que a los 100 segundos desde el tiempo de origen tengo una estimación de intensidad 6, cuando este terremoto produce una estimación, una intensidad 7. Valparaíso, algo similar. Y finalmente la localidad de Algarrobo, que es lo que estábamos discutiendo. Tengo estos datos en tiempo real, puedo hacer estimaciones segundo a segundo de la intensidad en base a la aceleración que voy registrando. Hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo que hubiera pasado para el terremoto del 2014? Se inicia la ruptura, y cada círculo representa una estación sismológica, y el color es proporcional a la intensidad instrumental. Y básicamente estamos viendo cómo el movimiento fuerte se propaga en toda la zona epicentral. Acá he marcado dónde está el hipocentro, pero no necesito conocer ni la magnitud ni la localización del evento. Es solamente monitoreando las aceleraciones que están llegando en tiempo real. Ya parece más arbolito de Pascua, pero básicamente cómo están vibrando nuestras estaciones. Si quisiéramos ver solamente los máximos y los comparamos con el shake-map del evento, no son iguales, pero esto se obtiene a 2 minutos de ocurrido el evento, desde el tiempo de origen.
Esto ya nos refleja, nos dice, oye, hay intensidades bastante altas que se produjeron porque tembló en esa zona. Eso es lo que podíamos decir. Vayamos a datos que hemos estado tomando en tiempo real cuando nos dimos cuenta de esto. Este es un evento cortical que ocurre en la localidad de Salta, si no me equivoco, el 2021, en enero del 2021. No es un evento que se percibe en nuestro país y comenzamos a ver que a los 40 segundos desde el tiempo de origen tengo estimaciones de intensidades 4 en Santiago y en los alrededores, y vemos, oh, está temblando. Intensidad 4 es percibido por toda la población. Se fijan que aproximadamente a los 45, 60 segundos desde el tiempo de origen, un minuto desde que se inicia la ruptura, un evento lejano, tengo que las intensidades máximas son del orden de 4. Tembló. ¿Qué pasó? En Chile siempre, ¿dónde tembló? ¿Habrá sido fuerte? ¿Habrá producido daño? No sabemos. Con este monitoreo digo, mira, máxima intensidad 4 en esta zona, no sé dónde ocurrió, porque a los 60 segundos todavía no tengo la localización ni la magnitud, pero sé que por lo menos no hubo daño. Si hacemos la comparación con el checkmap, nuevamente no es tan bonito, no es tan completo, pero sí me permite tener en muy poco tiempo de ocurrido el evento, sin conocer ni la magnitud ni la localización, datos sobre el impacto que tiene el terremoto en nuestro país. Veamos otro caso. Este es un evento de más allá de la fosa, está muy cercano a la fosa, un magnitud 6.7. Y estamos a 14 segundos del tiempo de origen, más o menos a los 30 comienza a llegar el movimiento fuerte a las costas chilenas. Todavía tenemos que esperar. Y vamos a ver cómo se empiezan a pintar las localidades con la intensidad que se estima producto de lo que registramos de este evento. Entonces acá tenemos que comenzar a tener las primeras estimaciones de una magnitud del orden de 4, quizás una intensidad, perdón, un poquito más, y comenzamos a registrarlo en toda la zona epicentral, intensidad un poquito más, 5, ahí depende de los tonos que uno pueda tener. A los 60 segundos ya pasa el movimiento fuerte de este evento, alcanzando intensidades 5, quizás un poquito más, y intensidades 4 muestra la zona que fue afectada, y esto es sin conocer ni el hipocentro ni la magnitud. Esto lo ponemos acá a modo de referencia. Estos son los valores máximos que registramos en todo el tiempo y lo comparamos con el ShakeMap. Entendamos, es bastante interesante esta herramienta. Este es un evento de magnitud un poquito mayor, donde tenemos una estación bastante cercana. A los 15 segundos tenemos bastante datos. Fíjense que a los 20 segundos tengo una intensidad casi 7 de lo que está temblando. Y ya está temblando fuerte, que es lo que pasó. Será muy grande. Si tengo una intensidad 7 puede ser un gran terremoto, pero vemos que, no, mira, aquí hay solamente intensidades 5, intensidades 4, parece que quedó por ahí nomás, 50 segundos, no sigue aumentando, a los 60 segundos ya en toda la zona epicentral la intensidad máxima no va a variar, lo he visto un montón de veces, y básicamente ahora simplemente se propaga el movimiento fuerte por la zona cercana, pero nos permite tener una idea de cómo está temblando en nuestro país, en las estaciones que estamos monitoreando en tiempo real. Y aquí este es un evento magnitud 7, produce grande intensidad en la zona cercana, tenemos solo una estación, pero vemos que el resto anda bastante bien. Otro desarrollo que hemos visto ahora es tomar la energía que registramos en las estaciones marcada con unos puntitos negros en este mapa y propagarla en el medio como lo hacen nuestros colegas meteorólogos. Nuestras estaciones sismológicas serían como las estaciones meteorológicas que van determinando la humedad, la temperatura, tomándole el ambiente y
vamos propagando estas mediciones a través del medio y nos permite ver cómo se va propagando este terremoto. Este es el terremoto de Iquique, cuyo epicentro aparece acá, que no lo he marcado. Sin conocer nada, vamos propagando la energía en tiempo real. Si yo me quedara solamente con el máximo y lo comparo con el ShakeMap, efectivamente no son andan por ahí para hacer algo que se hace en menos de 2 minutos desde el tiempo de origen. Vemos el segundo ejemplo para el terremoto de Illapel. Esta es la primera estación que lo percibe y comienza a propagar energía a todo el medio. Y vemos cómo esta energía llega a Santiago, que se encuentra al sur de este terremoto. Veamos qué pasa si registro hasta los 30 segundos y de ahí propago. Esto me permite, si se fijan, estimar cuál va a ser la intensidad producto de lo que he registrado a los 30 segundos del tiempo de origen. Otro ejemplo puedo hacer propagando la energía a los 60 segundos desde el tiempo de origen. Estoy tomando dos ejemplos, 30 y 60, por decir algunos números. O sea, acá vemos la estimación de la intensidad en Santiago propagando la energía, que el movimiento fuerte llega aproximadamente a los 85 segundos a Santiago, pero a los 22 segundos desde el tiempo de origen, todavía no tengo ni localización ni magnitud, estimo que Santiago va a experimentar una intensidad del orden de 7. 52 segundos desde el tiempo de origen, menos de un minuto, digo, oye, Santiago va a tener una intensidad 5, la cual finalmente va aumentando levemente, pero básicamente llega, fíjense, a los 50 segundos estimo una intensidad 5, cuando la intensidad real al final fue de 6. Bastante cercana, sin conocer las típicas herramientas que utiliza la alerta temprana. Esta, finalmente, un poco antes de terminar, esto presenta en lo que estamos trabajando ahora, que es el visualizador de intensidades, que utiliza esto del monitoreo en tiempo real de la aceleración en las estaciones, y este es un evento del 2014, donde a medida que transcurre el tiempo y transcurre la aceleración, en un mapa estamos presentando la intensidad en una escala mucho más discreta para facilitar su interpretación en tiempo real. Entonces esto puede estar ocurriendo en este instante y ustedes no lo sienten porque como no están en Santiago, no, pero acá está ocurriendo esto. Bueno, es lo que tenemos implementado. Y se fijan, básicamente, yo no sé qué es lo que ha ocurrido, les puedo contar que fue un evento cuyo epicentro ocurrió acá, pero yo lo adivino que algo pasó cerca de Valparaíso con una intensidad 7. En toda la zona central tenemos intensidades un poco amarillas, que son ya un poquito más grandes, entre 5 y 6, e intensidades verdes que son moderadas. Y esto me permite ver cuál es el impacto de un terremoto sin tener aún localización, estimación de la magnitud, que ocurre al minuto 5 desde el tiempo de origen. Para ir redondeando ya esta presentación, hablamos largamente de los ShakeMaps, cómo lo hemos adaptado al caso chileno, y quizás podríamos iniciar colaboraciones si están interesados para ver si, ya sea la versión norteamericana, que es la original, o nuestra versión, digamos, clonada, se podría adaptar para su realidad. Nosotros hemos decidido trabajar con 3 versiones, de manera que el usuario sepa que si yo veo una versión 0 es una versión automática, que tiene datos preliminares y que va a cambiar en el tiempo. Si veo una versión 1 es un mapa que fue revisado por un ser humano y considera información ya mucho más refinada. Y la versión 2, una versión revisada, que tiene datos mucho más detallados y reflejan de mejor forma el impacto del terremoto. Esta herramienta también nos permite, como hablábamos de la versión 0, definir escenarios para terremotos reales, terremotos hipotéticos. Esta es la que hemos estado nosotros publicando en este minuto y esperamos a partir de la próxima semana comenzar a generar los datos, la versión 0 del ShakeMap. Y de eso estamos trabajando ahora.
También nuestros colegas de la oficina de emergencia nos han pedido tener una estimación del RAPIA de las intensidades. Para eso estamos monitoreando las estaciones que están llegando en tiempo real y con esta técnica de propagar la energía nos permite tener qué es lo que está ocurriendo no solo en las estaciones, sino que en localidades cercanas. Y esto es un desarrollo que estamos todavía trabajando y que lo esperamos presentar a través del visualizador, que en este minuto ya está funcionando, está presente en la oficina de emergencias para el monitoreo en tiempo real de la sismicidad y los efectos de esta. Finalmente, quisiera ver si hay más preguntas que podamos conversar. Profesor, bueno, no sé si lo comentó, no sé si escuché, pero ¿cuál es la cantidad de estaciones de acelerómetros y de velocímetros que tiene? Nosotros en este minuto tenemos operando 100 estaciones, un poquito más de 100 estaciones que combinan acelerómetros y banda ancha. Por lo tanto, en la misma estación tenemos acelerómetro y velocímetro, y solo estas menos 107 estaciones están transmitiendo en tiempo real. A ellas se están complementando con estaciones que poseen solo acelerómetro, que ahora empezaron a transmitir en tiempo real y son del orden de 30 estaciones más que están transmitiendo en este instante, desde Arica hasta Punta Arenas. O sea, desde el norte al sur de Chile, ustedes no cachan dónde están ni Arica ni Punta Arenas. Bueno, en este caso, bueno, vi que los ShakeMap tienen aceleración y además velocidad. Exacto. En este caso, las estaciones que tienen ambos instrumentos, ¿el dato lo utilizan o están en un caso dado integrando la aceleración o es el dato real el que están utilizando? Utilizamos ambos. Utilizamos aceleración y velocidad real, y lo que hacemos es que hemos visto que cuando no se satura el banda ancha, la estimación es mejor dependiendo de la intensidad, un sensor u otro que produce una estimación mejor de la intensidad. Y eso lo tratamos de ponderar y seguimos trabajando en eso. Tenemos la noción, pero todavía yo creo que todavía nos falta un poquito para combinarla. Hasta el momento, te soy súper honesto, las pesamos exactamente igual, pero sabemos que para ciertos valores de intensidad, la aceleración genera una estimación mejor que la velocidad. Y estamos en eso tratando de ver cómo hacemos ese uso de la información. Y en este caso, bueno, ¿utilizan algún rango de aceleración o velocidad para las intensidades que manejan para el ShakeMap? O sea, básicamente es una relación logarítmica donde el logaritmo de la aceleración o velocidad máxima con una pendiente y una constante, dos parámetros que hemos calibrado, te genera, lo conviertes en intensidad. Es una relación lineal en el logaritmo de la aceleración o velocidad máxima. Ok, gracias. Don Andrés. Sí, bueno, aquí de nuevo. No me queda claro la parte de dispersión o la propagación de energía de ese modelo que están utilizando. ¿Cuáles son las variables que usan para ese modelo? Mira, esta es una técnica que se desarrolló, la publicaron en Japón, el investigador Obata, y se inspira en lo que hacen nuestros colegas meteorólogos, y básicamente es una transferencia de energía. Lo que propaga es energía, y lo hace a través de partículas. Entonces tú tienes la estación que está registrando, en este caso, la aceleración, y lo que propagamos es el módulo, la energía, la amplitud de la aceleración, y la comenzamos a propagar en el medio.
esta propagación se hace a través de partículas. Si tú veías las películas, voy a volver al... voy a mostrarles al tiro un ejemplo. Ahí. Voy a volver a compartir pantalla para que traten de observar que, bueno, está un poquito pixelado, pero en cada estación, cada punto negro es una estación, se registra la aceleración y se comienzan a propagar partículas que transmiten toda esta energía. Y esta propagación de partículas es muy parecido a lo que se hace con distintas técnicas de simbología que se propagan fonones. ¿Fonones o fones? No, fonones creo que son. La idea es que son como partículas de luz y que tú las vas propagando y decayendo. Entonces acá tú lo único que haces es calibrar un poquito la atenuación y tienes la velocidad un poquito del movimiento fuerte, que es básicamente la velocidad promedio de la onda S en la parte superficial de los 30 kilómetros, y con esa velocidad se propaga la energía y tú la vas propagando en distintos instantes de tiempo como aparece ahí. Esta figura está hecha propagando cada un segundo. Ah, muy bien, sí, ya me quedó claro. La variable que usan es el módulo de la aceleración. Y Exacto. lo hacen como si fueran fotones de luz. Fotones, pero creo que en simbología son fotones de luz, pero le llaman fonones. Y tratan de que pero son inspirados en los fotones de luz. Muy Efectivamente, bien, ahí viene el gracias. principio. Sí. Don ¿Cómo Jonathan, hacemos? no sé si hay más consultas. Sí, por ejemplo, ¿qué tanto para este tipo de mapas pueden aportar los acelerómetros de bajo costo? Es decir, bueno, entiendo que también un acelerómetro pues promedio cuesta cierto dinero, ¿no? Pero hay acelerómetros más baratos, entonces que se puedan obtener este tipo de gráficos o este tipo de productos con acelerómetros de bajo costo. Nosotros estuvimos haciendo un experimento también con nuestros colegas norteamericanos del USGS, donde se instalaron acelerómetros de bajo costo y el ejemplo, y se generaron shake maps utilizando la aceleración registrada en ellos, y fue bastante bueno. Cuando tienes intensidades que exceden 4, ya cuando ya es un poquito más fuerte, la estimación cada vez es mejor. No lo hemos probado en movimiento fuerte porque ahí en el terreno hasta el momento no lo hemos registrado, pero el comportamiento que observamos para los shake maps fue bastante exitoso en términos de la aceleración máxima. Considerando eso, yo tomo ese input y lo comienzo a propagar. Básicamente, si tengo errores en el registro inicial, voy a propagar esos errores en el medio, pero soy súper honesto, como la escala es logarítmica, el sensor tiene que tener un error de un factor de 2 para que sea relevante el error en la estimación. Tiene que ser muy malo este sensor de bajo costo para que lo que tú estés registrando difiera fuertemente de la realidad. Ok, muy amable, gracias. Y una última pregunta. Bueno, se menciona mucho el término de sismos intraplaca de profundidad intermedia. ¿Qué sería qué no? Bueno, existen los sismos intraplaca, valga la expresión, de profundidad profunda, o eso se referirá a estos que ocurren a 600 kilómetros. Sí, ¿es correcta mi apreciación? Esto es correcta tu apreciación. Nosotros en términos de peligro sísmico solamente hablamos de los terremotos bueno, es el caso chileno, todo esto es el caso chileno, porque estoy yendo a donde tenía el esquema para mostrarles ahí un poquito más claro acá. Ahora voy a volver a compartirles. Acá les voy a mostrar el esquema, y en Chile, fíjate que nosotros hablamos de profundidad intermedia porque
cuando la placa de Nazca subducta a profundidades mayores a 150 kilómetros, te pasáis para Argentina. Entonces, eventos de profundidades superiores a 200 kilómetros, en primer caso tienen profundidades tan altas que ya me imagino que su relevancia en términos de peligro es bastante baja. Y en segundo lugar, ya son problemas de nuestros vecinos argentinos o bolivianos. ¿Cachai? Entonces, por eso nosotros en Chile solo nos preocupa el intraplaca de profundidad intermedia. Ok, pero por ejemplo, bueno, he escuchado de algunos sismos muy profundos que ya no, 600 kilómetros, que tampoco ya no se asocian tanto a la deformación frágil. Entonces, pero vaya, no sabía si esos es a lo que sería estos sismos intraplaca Sí, profundos, ¿no? son sismos intraplaca. Ellos se caracterizan por generar una gran cantidad de energía de alta frecuencia. El tema que como está a 600 kilómetros ya está ahí lejos. Si bien van a pasar por un trayecto que básicamente, bueno, una parte debe ser manto, que es mejor calidad que la corteza. Pero a 600 kilómetros un terremoto ya no produce daño. Bueno, en México sí produjo, Ciudad de México estaba como a 300 kilómetros, pero ahí fue un tema del efecto de sitio. Entonces, tenéis que empezar a conjugar otros parámetros para que esos terremotos de gran profundidad comiencen a producir daño. Entonces, yo diría que, no sé, 200 kilómetros a profundidades mayores ya la potencialidad de producir daño es bastante baja, por lo tanto, en términos de peligro sísmico, no son tan relevantes. Gracias, muy amable. Quiero mencionar esto porque como que lo estoy tirando para abajo estos terremotos. El terremoto que más muertos ha causado en Chile es el terremoto de Chillán, que es un terremoto intraplaca de profundidad intermedia. Eso sí tenía una profundidad entre 60, creo que 80 kilómetros de profundidad. No es tanto, no son los 600 kilómetros que hablábamos anteriormente, pero ese evento sí fue el que más muertos ha producido en nuestro país. Son terremotos muy dañinos, pero a profundidades mayores a 200 kilómetros, se decae fuertemente la energía de alta frecuencia y ya su potencial destructivo baja considerablemente. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor. Los productos finales de la última versión del ShakeMap que sacan, o bueno, la pregunta es, ¿qué productos finales ustedes hacen públicos, digamos, no sé, un GRD, un ShakeMap? O sea, ¿en qué formato es la salida final del producto? Nosotros en este momento estamos publicando unas figuras, imágenes en formato PNG, simplemente porque es cómodo, y te voy a ser súper honesto, lo calibramos para que se viera bien en los teléfonos. Entonces tiene una resolución, cosa que tú lo agarras en el teléfono y se ve, le podía hacer un poquito de zoom, pero pierde rápidamente, y la idea es que no sea muy pesado para que te pueda llegar por correo a través del teléfono. Entonces ahí está la parte inicial. Pero enviamos la información a nuestros colegas en la oficina de emergencias y mitigaciones en ONEMI en formato GRD y también en formato GeoJSON, que es básicamente GeoJSON como isocistas de isointensidad. Pero los temas de formato son cosas que va a depender de lo que se requiera y si lo podemos generar, porque hay que ver si es cómo lo convertimos. Pero nosotros para el cálculo utilizamos el GRD, porque me imagino que se dieron cuenta, ploteamos con GMT, porque es muy rápido para plotear. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo hace para ingresar al ShapeMap para modelar en el USGS? Estoy tratando y no. Bueno, yo no me he metido hace tiempo, tendría que echarle una mirada, pero
tú buscáis y ellos publicaron toda la librería de los shapemaps. Yo esto lo estuve haciendo hace como 5 años, eso sí, más quizás 6 años, que lo bajé. En esa época estaban funcionando en Perl y ahora lo hicieron en Python. Pero recientemente no lo he hecho. Ok, me pongo a ver. Gracias. Suerte. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a detener la grabación.